Perfecto, ¿qué tal, chicos? Pues bienvenidos. Espero no aburrirlos en esta pequeño seminario que vamos a tener, pero sí el objetivo, como menciona y como dice el título, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos realmente a nivel mundial? Porque es un problema grave esta parte de las vulnerabilidades que tenemos hoy en día. De hecho, por ahí me gustaría lanzar una pequeña pregunta con la que quiero iniciar como Ahí, ya desarrolladores, estamos viendo su pantalla. como programadores o desarrolladores que somos, porque de alguna manera, independientemente en el nivel académico en que nos encontremos o lo que hagamos, a fin de cuentas siempre estamos programando algo, ya sean sistemas pequeños, micrositios o sistemas bastante grandes y complejos. Entonces, no, la pregunta que pongo ahí es si como programadores, en términos generales, somos culpables o inocentes. ¿De qué? De todos los problemas de vulnerabilidades que tenemos. Ahorita no contestemos la pregunta, quedémosla ahí nada más en mente, si lo somos, no somos, habrá quien dicen que sí, habrá quien dice que no, pero un detalle que también tenemos es que a veces somos muy dados, como el área de desarrollo a veces, o cuando nos vemos mucho en el área de desarrollo, a echarle la bolita a los de infraestructura, ¿no? Es que la infraestructura tiene la culpa, que porque no pone bien el firewall, es que la infraestructura no tiene la culpa porque no aparece en el sistema, etcétera. Para eso somos buenos, para aventar la bolita. Y eso no me refiero nada más como programadores, sino como humanos. Somos buenísimos para aventar bolitas hacia otro lado. Pero creo que en este momento debemos de ser un poco más responsables, no digo que seamos irresponsables, pero un poquito más allá de la responsabilidad tradicional, de todos esos problemas que tenemos cuando enfrentamos ese tipo de situaciones de inseguridad, hackeos, robos de información, etcétera, ¿no? Todo es algo que le facilitan las cosas a los intrusos. Y bueno, lo digo porque técnicamente hablando un poco de la pandemia, digo, aunque yo he usado este término de ciberpandemia desde hace mucho tiempo más atrás, pero ahorita que acabamos de salir de una, queda mejor todavía. Que básicamente, ¿cuál es nuestra enfermedad pandémica que tenemos en los sistemas? Pues básicamente las vulnerabilidades. Tenemos un buen de vulnerabilidades que surgen al día como dato cultural entre todo lo que es el software conocido, sea propietario o sea open source. Más o menos en promedio salen como 120 vulnerabilidades diarias. Como dije, sistemas operativos Windows, Linux, entre bases de datos como DB2, MySQL, Postgres, Oracle, Ingress, Informix, DB2 y todas las más que hay. Mongo también por ahí, etcétera, ¿no? Hay muchas vulnerabilidades y esos son de los, como dije, del software conocido, open source y comercial. Ahora imagínense si agregamos todos aquellos desarrollos caseros o desarrollos internos, que también tienen una gran cantidad de vulnerabilidades. ¿Por qué hablamos de que es una pandemia? Porque es una situación que afecta geográficamente hablando a una región extensa, que en este caso, pues todo lo que está conectado a Internet y hoy en día, para aquellos que no sabían, estamos conectados a Internet 100%, en todo momento. Y no nada más cuando usamos nuestra computadora o nos conectamos a usar banca en línea o nos conectamos a a extraer información de las boyas que están por ejemplo, en el caso de CISE, que está en el océano, etcétera, ¿no? Sino generalmente incluso cuando usamos el celular, aunque lo tengamos apagado de la pantalla, pues está conectado a Internet. O sea, vivimos 100% conectados todo el tiempo, literalmente. Y la población, como dije, pues son los celulares, computadoras, routers, switches, servidores, sensores, todo lo que es IO, todo lo que es OT, en caso de la parte de la industria, etcétera, ¿no? Entonces, vivimos en una situación, pues, bastante, yo no diría delicada todavía, porque no se trata de delicadeza en el sentido de que estemos sufriendo cuestiones desde el punto de vista de salud. Pero sí es una situación alarmante por toda esa situación, como dije, de las cantidades de vulnerabilidades que tenemos. Y, por ejemplo, aquí tengo, ¿y por qué digo que de alguna manera todo es software, a fin de cuentas? Todo lo que tenemos, técnicamente hablando, en cualquier equipo, es un stack de vulnerabilidades. Si hablamos de un servidor, de un aplicativo, pues tenemos todo un stack completo de vulnerabilidades. ¿Por qué?
Porque tenemos, de entrada, nuestra aplicación que acabamos de desarrollar, ya sea en Java, .NET, PHP, que son los que están ahorita de moda para desarrollar ese tipo de cosas. Python también por ahí entra, entre otros más. Tenemos toda la parte de las librerías que utilizamos, ya sean comerciales o open source, frameworks, Angular, Struts, en el caso de Java, y bueno, hay Swift en caso de móviles, bueno, ahí hay un buen de frameworks y librerías para desarrollo. Pues a fin de cuentas también es software. La parte que donde se almacena información son bases de datos, también es software. El servidor web pues, también es software. El sistema operativo es software. Toda la parte de conectividad de la red, pues de alguna manera es software, aunque lo vemos más como hardware que como software, pero a fin de cuentas un router tiene un sistema operativo, ya sea iOS de Cisco o el Juno S de Juniper o como le quieran llamar. A nivel de router y a nivel de switches. Digo, no hay un hardware que funcione sin software, técnicamente hablando. Y bueno, todas las herramientas que tenemos de seguridad, pues también el firewall, el IPS, los IDS, los endpoints, los antivirus, pues también de software a fin de cuentas. Entonces, lo que tenemos, como dice el título, es un stack de vulnerabilidades. A lo mejor por acá no somos vulnerables, pero con que alguno de estos tenga una vulnerabilidad, pues todo lo que está arriba abajo ya es accesible por el intruso y puede hacer con él lo que quiera, literalmente, ¿no? Y a fin de cuentas, hago una segunda pregunta. ¿Quién desarrolla este software? Pues básicamente programadores. Los que nos gusta echarnos un clavado en hacer cosas interesantes, ya sea a nivel aplicativo, a nivel de base de datos, a nivel sistema operativo, pero a fin de cuentas somos nosotros como programadores los que desarrollamos todo este gran paquete del software, que es uno de los 5 elementos que componen también algo que se conoce como el ciberespacio. Sin software, el ciberespacio no existiría, literalmente, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Tiene que estar todo en conjunto. Pero bueno, ¿qué tanto? Y aquí viene otra buena pregunta. Nos preocupamos y desarrollamos en forma segura. Para empezar, ¿todo el mundo está en su computadora, chicos? Supongo que sí. Entonces, abran un pequeño navegador, no tan pequeño, abran un navegador más bien, ya sea Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer, para todos los que tienen algún Internet Explorer por ahí, Safari, por favor, y entren a su cuenta de correo, ya sea de Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo Mail, para los que por ahí todavía tengan Terra, también el de Terra, o incluso el institucional, también lo podemos aprobar. Su correo de institucional pues, también lo pueden utilizar. Entonces ingresen a su correo, por favor, chicos. Ya que entraron a su correo, chicos, en ese mismo navegador abran una segunda pestaña y pongan la URL de su correo, outlook.com o gmail.com o mail.yahoo.com, etcétera, en el que hayan entrado. Y díganme cuál es el resultado. ¿Qué pasa en la segunda pestaña? Se abre el correo. Se abre el No, correo, los no. vuelve a meter al inbox, efectivamente. La pregunta ¿es correcta esa forma de operar desde el punto de vista de seguridad? ¿Es correcto que se vuelva a abrir el correo y nos mande hasta el inbox? A ver, ¿quiénes dicen que sí, quiénes dicen que no? A ver. No sé si sea correcto, pero pues es lo esperado. Es lo esperado. Ah, buen punto, ¿eh? Esa hasta tiene otra connotación interesante. A ver, por ahí, si alguien quiere decir si... Dos más que digan si es lo normal o esperado o es lo incorrecto. Sin miedo a equivocarse, chicos. Chat de Jesús Navarrete dice, siempre que sea tu sesión y no la de otros, debiera estar bien. Sí, yo apoyo esa idea. Ok. Cristina, si gustas ponerlo en el chat, lo podemos leer, no hay problema. Es que Si se se oye quieren... cortada. Sí, exactamente. Entonces, aquellos que tengan problema con micrófono, si quieren ponerlo en el chat como comentaron, estaría excelente. Hasta ahorita no hay ningún otro mensaje. Sí, exactamente. Pues Sí. bueno, para no alargar esa espera, pues ¿qué creen, chicos? Es un comportamiento anormal y erróneo. Cuando abrimos una segunda pestaña, aunque técnicamente hablando seamos de la misma sesión, tiene que volver a pedir credenciales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que básicamente el aplicativo
no tiene un control real de sesiones. Eso es lo que está sucediendo. Sí, Cristina dijo exactamente eso, ya lo puso en el... Dice, lo correcto sería que pidiera usuario y contraseña otra vez. Exactamente. Entonces, desde ahí podemos ver que hay muchos software, o sea, y ahorita yo puse el ejemplo del correo electrónico, pero si abren cualquier otro tipo de aplicaciones, Facebook, el Twitter, como mencioné algunos de la parte de redes sociales, pero incluso los aplicativos en los corporativos, pasa exactamente lo mismo. Vuelve a habilitar, meternos ahora sí que hasta la cocina, literalmente. Y ese es un problema. No hay un control real de las sesiones. Por ejemplo, si alguien lo intenta hacer esto mismo, pero abriendo su banca en línea, a la hora que abra la segunda pestaña, le va a marcar error. Es decir, o te deslogueas de la otra o espérate tanto tiempo para que marque un timeout y se cierre la sesión anterior. Incluso si ustedes están conectados en banca móvil y jalan información o abren una sesión en el navegador, les pasa exactamente lo mismo. Ahí es donde sí tenemos un control real de sesiones. Desgraciadamente, solamente el sector financiero, por cuestiones monetarias, es el que hace un desarrollo seguro de los aplicativos. En ese sentido, en este caso, la parte de sesiones. Hace un manejo estricto del manejo de sesiones. Y bueno, este no manejo de sesiones que acabamos de ver ahorita en la parte del correo electrónico, eso es lo que le facilita mucho al intruso. A veces hemos escuchado o nos ha pasado, es que me hackearon mi cuenta de correo, es que me hackearon mi cuenta de Facebook, es que me hackearon mi cuenta de Instagram, por ejemplo, ¿no? Que es muy común que escuchemos ese tipo de cosas. Pues más bien no es que la persona que lo haya hackeado, wow, el cuate tiene un ultra conocimiento, no. Más bien, se enteró de estas situaciones donde hay un control de gestión y eso me facilita a mí las cosas. Incluso, por ejemplo, seguramente habrá algunos de ustedes que tienen activado el doble factor de autenticación en el correo electrónico. Incluso supongo que también tendrán activado el hecho de que me avise cuando alguien entra a un lugar, a mi correo electrónico, no importa dónde se encuentra. Como esos, tanto el segundo factor de autenticación como el aviso funcionan correctamente, sí y solo sí, y son válidos, sí, solo sí, el aplicativo maneja un buen control de sesión. Porque si yo, por ejemplo, ahorita que se loguearon, tengo forma de llevarme sus sesiones, que son unas cookies, y esas cookies las meto en mi navegador, me va a dar acceso al inbox de ustedes sin necesidad de que me vuelva a preguntar o les pregunte el segundo factor de autenticación, ni les avise que ya que se conectaron, en este caso de Ciudad de México, que es donde yo me encuentro ahorita. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo me llevo las cookies, me estoy llevando ese identificador de sesión que es el mismo. Entonces, ¿cómo te voy a notificar o cómo te voy a pedir algo que ya te lo hice previamente? Entonces, ahí tenemos un problema de control de sesiones. Muchas aplicaciones es lo más que sufren. ¿Algunos de ustedes han oído hablar de OWASP, de pura casualidad? O WASP, para ser más exacto. Significa OWASP. OWASP, para los que no hayan escuchado, es una organización sin fines de lucro que está enfocado a dar o indicar o recomendar las formas adecuadas de desarrollo seguro de aplicaciones. Pero también genera cada 3, 4 años algo que le conoce como el Top 10, que es las 10 vulnerabilidades más encontradas en las aplicaciones. En su última edición del 2021, como dato cultural, en primer lugar está algo que se conoce como rompimiento de la autenticación y de las sesiones. Básicamente, el mal manejo de sesiones cae en esta vulnerabilidad. Es la habilidad más encontrada, al menos del 2020, en el 2021 para acá, dentro de los aplicativos. Digo, y es uno. Otros es SQL Injection, etc. ¿Y a qué se debe tantas vulnerabilidades? A que a nivel de desarrollo de aplicaciones no somos capaces de desarrollar en forma segura. Usamos el lenguaje como nos enseñaron y así como nos enseñaron lo aplicamos, literalmente. Pero no validamos entradas, chicos. Es un punto importante.
No validamos si lo que el usuario está tecleando no está modificando o alterando, metiendo datos que pueden modificar o alterar la sentencia de SQL, por ejemplo. O no validamos que nos pueden inyectar comandos de LDAP. Alguno dirá, yo sí valido. Uso en el caso de que alguien programa en Java, decir, o .NET, por ejemplo. No sé, yo uso los statements, que es una librería para, o funciones, que me permiten evitar la parte de SQL injection. Pero aquí el punto importante es, hay que validar lo que entra al aplicativo. Y lo que entra al aplicativo no es únicamente lo que te está tecleando el usuario. También lo que viene de la base de datos es una entrada al aplicativo. Y eso, por ejemplo, no lo validamos. Y no validamos porque asumimos que como ya está en la base de datos, está bien, pero no nos fijamos que esa misma base de datos, tu aplicación no es la única que lo utiliza. También lo utilizan otros aplicativos. Y no sabemos si los otros aplicativos guardan correctamente la información dentro de la base de datos. Entonces, como decimos por ahí, en mi regla 37, la suposición es la madre de todas las regadas, por no decir otra frase. Entonces, siempre hay que validar todo lo que entra en el aplicativo, ya sea que venga del usuario, venga de la base de datos, venga de un API o venga de algún tipo de conexión. Entonces, ese es uno de los puntos que debemos de considerar. Todo se debe estar validando. Y no solamente a la entrada, también a la salida. Todo lo que saquemos, todo lo que mandemos hacia el exterior, también debemos de validarlo y mandarlo en forma sanitizada o forma limpia, para evitar que generemos nosotros un problema a donde mandemos la información. Entonces, si mandamos información al usuario, a pantalla, si le mandamos información a la base de datos, si le mandamos información a un API, a un socket, pues también debemos mandarlo de tal manera que no generemos un tipo de error. Entonces, las validaciones no solamente se hacen en la entrada, chicos, también hay que hacerlo en las salidas. Otro punto, bueno, ya vimos ahorita, otro punto es el manejo de sesión. Hay que manejar correctamente las sesiones. No quiere decir que no usemos cookies. De hecho, la cookie es la mejor manera de manejar las sesiones. Pero no nada más es utilizar la cookie. Hay que meterle ciertos atributos, como que únicamente se transmita cuando el canal de comunicación esté cifrado, que no se pueda modificar del lado del cliente, que es el HTTP only, que sea válida en cierto servidor y en cierta ruta, que sea válida durante un tiempo determinado, preferentemente no más allá de 15 minutos. Y si pasan esos 15 minutos, que el aplicativo sea capaz de cerrar la sesión. Que en la sesión no haya dos veces el mismo usuario o el mismo control de sesión. Es decir, no puede haber sesiones repetidas. También es parte del control de sesiones. Por mencionar algunos detalles en el manejo de sesiones. Otro detalle que también tenemos es que estamos muy mal acostumbrados a mandar los errores a pantalla del usuario, lo cual es totalmente un grave error. Hay un sitio que se conoce como testfire.net, por favor, a ver si pueden entrar. Les paso por el chat la URL para que también la tengan. Entren a ese sitio, chicos. Voy a también proyectar el sitio. Digo, la idea es que también lo hagan, porque el seminario sea un poquito más divertido. Aquí tenemos el sitio, ese es el sitio que debieron haber desplegado. Es decir, es un sitio de pruebas, podemos hacer lo que queramos, no se preocupen, no estamos haciendo nada no autorizado y no permitido. Y denle clic en personal. Cuando den clic en personal, la URL va a generar una variable llamada content igual a personal.html. Quitemos ese personal.html y pongamos punto diagonal como unas 6 veces y pongámosle diagonal boot.ini por 100.htm y del un enter. Y les va a mandar un status 500, un error 500, error interno del servidor.
Ese tipo de mensajes también no tienen por qué salir a pantalla. Porque aquí al intruso le estamos diciendo, por ejemplo, ahí vemos en la parte de exceptions, todas las llamadas de los diferentes métodos que tiene Java, por los cuales pasó la excepción. Entonces ya me está diciendo que están usando el Jasper, por ejemplo, que el aplicativo está usando servlets, que es una forma de programación, o librerías, etcétera. Entonces a mí yo como intruso, tienen ya Jasper, está usando servlets, voy a saber qué versión son y de ahí de alguna otra manera, si estos tienen vulnerabilidad, pues las puedo aprovechar. Entonces generalmente todos los mensajes de error nunca deben de mandarse a pantalla, porque como dije, estamos dando más información al intruso de la que debemos. Este tipo de mensajes deberían irse a bitácora del aplicativo, que es otro detalle. Todo aplicativo debe tener una bitácora. Y una bitácora no es un archivo TXT que podemos abrir directamente. Tiene que ser a fuerzas a través de las funciones de bitácora. En el caso de Java, hay un Log4Java, es uno de los librerías para el manejo de bitácoras. .NET tiene el suyo, PHP tiene los suyos, y es a través de estos por donde tenemos que mandar esta información a bitácora. Y al usuario únicamente le mandamos un mensaje genérico. Le podemos mandar un mensaje genérico que diga módulo de mantenimiento, intenta más tarde. Ni le estamos diciendo que fue un error, ni le estamos diciendo que tenemos problemas, ni nada. Simplemente le atinaste al momento de mantenimiento. Y ya está ahí, ¿no? Que es otro de los detalles que también tenemos. No, estamos viendo la pantalla del navegador donde está el error que salió a pantalla. Ok, correcto. Gracias. Era Sí, sí, nomás sí, para sí, sí. confirmar. Sí, no te preocupes. Sí, efectivamente, estamos sobre esa parte de ahí. Por ejemplo, otros detalles que también podemos tener como huecos de seguridad es lo siguiente. Regresámonos al raíz del test fire, por favor. Y vamos a ver un text box que tenemos de este lado. Y vamos a incrustar, vamos a teclear ahí lo siguiente. Se lo estoy también poniendo en el chat para que lo vean, lo puedan poner. Eso es lo que vamos a meter en ese text box de búsqueda. Por favor. Y una vez que lo hagan, denle un go. Y una vez que le den go, chicos, les debe salir una ventanita, como la que se ve ahorita en pantalla. El hecho que salga esa ventanita es que me está diciendo que el aplicativo es vulnerable a algo que se le conoce como vulnerabilidad de tipo cross-site script o un ataque de tipo cross-site script. ¿Qué es esta vulnerabilidad? Pues me permite meter código script directamente al navegador y atacar, en este caso, del lado del cliente, no del lado del servidor. Sino aquí este es un ataque que yo puedo mandar hacia el lado del cliente. Si sé manejar bien esta parte del script, conozco bien el lenguaje script y puedo hacer ese tipo de cosas, puedo, por ejemplo, llevarme las cookies que tienen ustedes o que están utilizando ahorita para que abrieran su sesión de correo electrónico. Porque en un lado se tienen que almacenar esas cookies. Si sé dónde se almacenan, con un código de tipo script, en vez de que salga la pantalla, que corre en background y me traigo los archivos o esas cookies. Las puedo yo meter en mi navegador y ya me dio el acceso. Por eso es que es tan peligroso este tipo de vulnerabilidad. No tanto por la ventanita. Si alguien dice una ventanita, pues sí, una ventanita no me dice nada, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Pero es el ejemplo, es el POC, como lo llamamos comúnmente. El problema es que cuando lo sabemos usar, podemos traernos más cosas. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me robaron mi cuenta de correo, no? ¿O por qué me hackearon mi cuenta de Facebook? O peor aún,
¿por qué por qué se llevaron mis datos de mi tarjeta de crédito? O aquí me la clonaron. Digo, hay como dato cultural. Que no también es otro detalle, pero bueno, ese es un problema más a nivel de usuario. Que a veces le ponemos al usuario que el usuario le pone tanto el recordarme, por ejemplo, o le dice que rellene los formularios, que lo acepte, etcétera. Entonces, toda esa información de los formularios y el recordarme también es información que se guarda en alguna parte del disco duro. Igual, si a lo mejor no me quiero llevar las cookies, me interesan mejor las credenciales, a través de este tipo de vulnerabilidad, inserto código script que me permite llevarme esos archivos, ¿no? De donde pone el recordarme o los formularios precargados, etcétera. Pues de ahí lo peligroso de esta vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad ocupa como el cuarto, quinto lugar del top 10 de OWASP, regresando a esa parte de ahí. Otros detalles que también tenemos, hablando un poco de vulnerabilidades. Bueno, aprovechando que estamos aquí, vámonos a la parte de Banking Login. Tenemos un pequeño formulario. Otro detalle que también hacemos o cometemos errores es la parte de no validar la entrada, como comenté hace rato al inicio. Igual, aquí puedo poner un intento de SQL injection, la comilla, espacio, or, espacio, 4 igual a 4, espacio, menos, menos. Y en la parte de password, si están ahí en el mismo aplicativo, pongan cualquier cosa en el password. Y si dan login, vean qué sucede, chicos. Nos va a dar a ingresar y aparte nos da el acceso como admin. Un detalle que tenemos muchas veces cuando desarrollamos aplicaciones es que siempre creamos, sobre todo de manejo de contenidos, es que siempre creamos un usuario por default, que es el administrador. Como yo no le di no hay un ID válido al momento que hicimos todo esto, evidentemente asume que el usuario por default, que es el usuario que se creó por default, que generalmente es el admin, y me da el acceso a una forma automática por admin. Entonces también, si vamos a crear un usuario, o si nuestro aplicativo va a tener un usuario por default, que no venga por default, sino más bien que se le pidan los datos al usuario y que se cree de momento de la instalación, no a nivel de programación, como dato cultural. Esos son algunos detalles, como punto importante, esta parte de SQL Injection, que ya sé que algunos va a decir es que eso es muy básico, es básico, pero todavía funciona. Y además no nada más me pide hacer logueos, también aunque no esté logueado, puedo hacer otro tipo de SQL Injection que me permita poder extraer información. Y esta vulnerabilidad en el top 10 de OWASP de la edición del 2021 está en tercer lugar. Para que vean que generamos desgraciadamente código inseguro. Digo, y eso, hablando un poco de esos simples. Pero también luego entramos a otro detalle, que otra vulnerabilidad que está en el top 10 de OWASP en la posición 7 u 8, si me falla la memoria, es toda la parte de cifrado o mal manejo de cifrado. Todavía en muchos lugares y en muchos aplicativos, por ejemplo, utilizan un MD5 o un SH1 para almacenar el password, lo cual sabemos que un MD5 y un SH1 son algoritmos que sufren de colisiones y que por ende ya no deberían estarse utilizando. Entonces, bueno, digo, hablando de hash, pero también hablando de otros esquemas de cifrado como esquema simétrico, pues hay quienes todavía siguen utilizando el algoritmo DES. Inclusive hay muchas librerías todavía de algunos lenguajes que si no especificas el tipo de cifrado, el default es DES. Y sabemos que el cifrado DES hace 30 años que lo tronaron y todavía sigue siendo por default. Entonces también ese tipo de situaciones se siguen manejando. O utilizan algoritmos que no se han roto como tal, pero la llave es muy pequeña, como el caso, por ejemplo, de un ICE 128. El i128, si lo agarra, si tenemos algo cifrado con i128, podemos agarrar un equipo de supercómputo y en un ratito lo tronamos. Digo, un ratito me refiero a 3 minutos, ¿no? Evidentemente es un poco más de tiempo. Pero me refiero, no me lleva mucho tiempo en romper o en encontrar el paso por fuerza bruta de un i128, sobre todo porque a veces estamos muy acostumbrados a utilizar también passwords pequeños.
Que bueno, eso ya es más cuestión humana, pero entre utilizar un algoritmo descifrado de llave pequeña y el usuario que todavía le agrega que no usa pasos largos, pues evidentemente estamos facilitando las cosas al intruso. Y en el caso de nosotros como programadores, otro detalle que también tenemos es que generalmente, ¿cómo decirlo? Bueno, voy a decir la palabra, pero no es exactamente tan literal, pero a veces somos flojos para programar. ¿En qué sentido? Como sabemos, hay muchos lenguajes, bueno, ya casi todos los lenguajes, .NET, Java, Python, traen la famosa función try and catch, donde con el try podemos hacer ciertas validaciones o manejo de excepciones, y en el catch generalmente tenemos la mala costumbre de no poner código. Dejamos nomás el catch indicado y ya. También el dejar un catch sin código implica vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando compilamos la aplicación, por decirlo de alguna manera, a nivel de ejecución, ese cache va a ocupar un espacio en memoria, aunque no tenga código. Es lo mismo que haber creado una función o un método sin código. De alguna otra manera, tiene que tener un espacio reservado en memoria. Si yo como intruso encuentro ese espacio de memoria, lo que me da ese espacio de memoria, al menos, aunque no lo pongamos, está el retorno o el retorno. Y es algo que se agrega a nivel de compilación. Entonces, ese espacio que me dejaron ahí, yo lo puedo modificar para que en vez que vaya un retorno propio del flujo normal de su aplicativo, yo puedo meter una dirección para que vaya a otro lado de memoria, donde yo incruste un código que me permita levantar una terminal o me permita borrar el disco o algún tipo de comando. A eso es lo que se le conoce como ejecución de código arbitrario. Es algo que puedo hacer, pues es que meter un catch sin código genera también una vulnerabilidad. Entonces, procuremos no utilizar o no dejar, más bien catch sin código. Es otra parte importante de empezar a reducir algunas cuestiones. También otro punto importante, también es necesario conocer los detalles propios de los lenguajes de programación. Cada lenguaje, chicos, trae vulnerabilidades intrínsecas por ser propio del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje C, para los que programen en lenguaje C o todavía hagan cosas por allí en lenguaje C, el C es uno de los lenguajes que sube por su naturaleza de overflow, porque usamos funciones como strcpy, strcat, el scan, el get, para pedir datos al usuario. Y esas funciones, desgraciadamente, no validan tamaño o espacio disponible y facilitan el que generemos o se pueden generar overflows. Y al generar overflows también me permite ejecutar código arbitrario. Yo ahí nada más como para que el ejemplo del C. Pero también hay otros lenguajes. Rápidamente, ¿quiénes desarrollan en Java? No es mi caso, pero varios compañeros de laboratorio desarrollan Java. Ya, ok. Si todo está en Java, no hay tanto problema. Y el problema viene cuando hacemos cosas en Java y hacemos cosas en otros lenguajes. Python, .NET, PHP, etcétera. Porque todos los demás lenguajes, con excepción de Java, la codificación que utilizan para el manejo de cadena de caracteres es UTF-8. Java, no. Java es el único lenguaje que la codificación de manejo de cadena de caracteres lo hace con UTF-16. Entonces, claro, si yo guardo la información en una base de datos con UTF-16, cuando en un aplicativo jale esa información de la base de datos, que está hecho en Python, por ejemplo, que utiliza UTF-8, ¿qué va a pasar? Van a empezar a salir caracteres raros o chirimbolitos. En vez de la acentuada, va a salir un chirimbolito, por ejemplo. Esa es parte de los problemas que tenemos en el caso de Java con otros lenguajes.
U otros lenguajes con Java, como lo quieran ver en el sentido que lo quieran ver. Porque el problema se da en ambos sentidos. ¿Yo qué puedo hacer como intruso? Eso me sirve perfectamente a mí como intruso. ¿Por qué? Porque puedo programar una shell, por ejemplo, que en Java se vea como un mensaje normal, pero ahora que lo pasa a UTF-8 y lo jalamos en otro lenguaje, se va a interpretar como lo que yo quiero, un web shell, y que me dé una línea de comando o ejecuta un comando en particular. Por esos cambios de codificación. Entonces también es muy importante que cuando hacemos interfaces de lenguajes, o bueno, no interfaces de lenguajes, sino que hacemos o usamos base de datos o información generada por diferentes lenguajes, tenemos que tener cuidado con esa parte de las codificaciones. Por ejemplo, también Java sufre de otro pequeño detalle. Generalmente, lo pongo en pantalla para que veamos el ejemplo. Déjenme, voy a un notepad para ponerlo. ¿Ahí se ve la pantalla, chicos? Sí, la estamos viendo. Ok, gracias. Con algo muy simple, aclaremos el punto. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es una simple y vil vulgar concatenación de variables, ¿estamos de acuerdo? De cadenas de caracteres a fin de cuentas. Para decir algo simple, común y corriente, que no pasa nada. Sin embargo, por ejemplo, en la primera vuelta, aquí esta variable cadena 1 ocupa un espacio de memoria, cadena 2 ocupa un segundo espacio de memoria. Cuando hacemos esta concatenación, pensaríamos que cadena 1 que está aquí, que ocupa un espacio de memoria, es la misma variable que ocupa el mismísimo espacio de memoria que cadena 1 que está de este lado. Digo, eso es lo que pasa en los lenguajes de programación, lo pensamos de esa manera. En el caso de Java, no. Java tiene un pequeño detalle. Java, cuando tenemos esta cadena 1, se crea otro espacio de memoria, donde concatena el cadena 1 de la primera vez con cadena 2, y ese valor lo pone en ese segundo espacio de memoria. En la segunda vuelta, esa cadena 1 que tenemos ahí marcada en azul, vamos a llamar ahora cadena 1B. Y eso sería cadena 1A. Entonces vuelvo a crear otro espacio de memoria donde los vuelvo a juntar. En la tercera iteración creo un tercer espacio de memoria donde junto todo lo anterior. El detalle es que Java, los espacios de memoria anteriores que estuve utilizando, no los libera, los sigue ocupando. Entonces, a fin de cuentas, lo que puedo hacer yo como intruso, si puedo alterar esta parte de la condición del ciclo para este ejemplo, es mandarlo al infinito y lo que voy a generar es acabarme la memoria de la máquina y por lo tanto provoca una denegación de servicio. Y es un problema que trae Java por ser Java, o sea, el lenguaje así está hecho, así lo desarrollaron. Alguien me diría por ahí, seguramente alguien ya pensó, pues para eso existe el garbage collector, para eliminar todo eso. En teoría, estaría totalmente de acuerdo. La realidad es que no funciona el garbage collector. ¿Por qué no funciona? No funciona, sobre todo en Windows, porque el Windows es un sistema operativo de no jerarquías. No sabe manejar jerarquía de procesos el Windows. Para que quede más claro el ejemplo, rápidamente. ¿Alguna vez alguien de ustedes utilizó una aplicación llamada CorelDRAW para dibujar?
¿O ha utilizado CorelDRAW para hacer dibujos y demás? Yo lo usé alguna vez. Ok, por ejemplo, era típico de que estabas trabajando en la máquina, tenías el navegador, tenías el Media Player, el Word, el PowerPoint abiertos, y de repente, tengo que hacer una imagen. Y jalabas el CorelDRAW y te marcaba que hay insuficiente memoria para correr el Corel. No sé si te llegó a pasar eso, Aaron. Sí, Y a los que más usaban Corel seguramente también les pasó. ¿Qué hacían? Cerraban todo, cerraban el Word, el PowerPoint, el Media Player, el navegador, ¿no? Ya en el Task Manager no había ninguna tarea, ya estaba, ya cerramos todo. Y volvías a correr el Corel y te seguía diciendo lo mismo, no hay espacio suficiente. Y tú así como que, si ya cerré todo. El problema, bueno, ¿y qué terminabas? Reseteando la máquina, ¿no? Literalmente, ya estabas la máquina, ya había todo Corel y funcionaba perfectamente bien el Corel. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando ustedes abren un ejecutable de Excel, de PowerPoint, de navegador, Media Player, lo que sea, no nada más se abre el punto exe, también se levanta en memoria todas las librerías dinámicas, las famosas DLLs. El detalle es que cuando ustedes cierran el exe file de Word, PowerPoint y demás, las DLLs no se bajan, se quedan en memoria. ¿Por qué? Porque Windows no genera esa liga que diga, este DLL es de estos exe files, este DLL lo abrió en estos otros exe files. De tal manera que si yo cierro el exe file, pues teóricamente deberían liberarse las DLLs. Por eso es que digo que Windows es un sistema operativo que no maneja jerarquía. Entonces, si el garbage collector, que necesita esa jerarquía para saber qué jala con qué cosa, al momento de que el sistema operativo no tiene esa relación, pues evidentemente el garbage collector no sabe qué tiene que estar eliminando. Por eso es que no funciona realmente el garbage collector. Y lo que se provoca con este ejemplo de código de Java es que yo puedo consumirme toda la memoria y generar una negación de servicio. Entonces, ahí son detalles que hay que también conocer de los propios lenguajes. Digo, estoy hablando yo de Java. Pero igual PHP tiene el suyo, .NET tiene el suyo, etc. Entonces, parte de la programación segura, chicos, tiene que ver con no solamente habilidad de entradas, manejo de sesiones, los errores a bitácora y no a pantalla, manejo correcto de excepciones, manejo correcto de cifrados robustos, sino también tiene que ver con conocer la parte interna o la parte intrínseca de los lenguajes, porque cada lenguaje tiene sus peculiaridades. Además, y como sabemos, no todos los lenguajes se pueden utilizar para todo lo que yo quiera. Habrá cosas que son muy fáciles o mejor, conviene más hacerlas en Java, hay otros que conviene más hacerlos en C, incluso habrá cosas que conviene más hacerlos en ensamblador si me quiero ver o quiero hacer que las cosas se ejecuten lo más rápido posible y tengan buen rendimiento. Entonces también hay que saber qué lenguajes, no hay que caer en la moda de ahorita de que todo es Java y todo es .NET y todo es PHP. Hay más lenguajes. Digo, como dato cultural. Y todo eso se va a ver reflejado en algo interesante. Así déjame paso a la presentación. Todos los malos manejos o malas costumbres de programación que tenemos repercute en esta imagen que tengo aquí. Lo que vemos en pantalla, chicos, es una gráfica de vulnerabilidades por sector. Y lo que está en rojo son aquellas vulnerabilidades permanentes. ¿A qué me refiero permanentes? No es que no se puedan corregir. Bueno, esas son algunas. Pero también están involucradas aquí, que a veces, como mencioné al inicio, salen tantas vulnerabilidades, 120 diarias, que es imposible cubrir las 120 cada día. Entonces siempre tenemos vulnerabilidades rezagadas. Y ese rezago de vulnerabilidades entra también en esta categoría de vulnerabilidades permanentes. Sector bancario como dato cultural, y ya mencioné hace rato, por cuestiones de lo que tiene que cubrir, que es la parte monetaria,
le invierte mucho más a la parte de seguridad. Y aún así, si se fijan en la gráfica, el 15% del sector bancario es vulnerable. Y como dije, es el que más invierte. Pero el problema, por ejemplo, se vuelve cuando llegamos a situaciones como la penúltima, que es el sector energético. El 44% del sector energético es vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que yo como intruso podría en forma remota aprovechar una vulnerabilidad y literalmente bajar el suministro eléctrico a Ensenada. Si se lo bajo por 15 minutos, digo, no pasa nada. No habrá semáforos, a lo mejor por ahí algunos discursos porque alguien se te atravesó, o ya no llegaste a tiempo porque se incrementó un poco el tráfico, etcétera. Pero hasta ahí. Pero ¿qué pasa si hago esto mismo, pero en vez de que dure 15 minutos, hago que dure 15 días? Entonces ya el problema ya no fue de un pequeño disgusto, ya estoy afectando cosas mucho más graves. Por ejemplo, estoy afectando a las cuestiones de hospital, porque un hospital no tiene la capacidad suficiente de una planta eléctrica para mantener energizado todo el hospital durante 15 días. Habrá quien diga, pues simple, voy a la gasolinera y por tambos y lleno el tanque de la planta para que siga funcionando la planta del hospital, sí. Pero las bombas de gasolina para extraer la gasolina y surtirla también necesitan electricidad. Entonces, ¿cómo saco esa gasolina? Entonces, se fijan, hay situaciones donde lo que pareciera una simple vulnerabilidad que había por ahí puede utilizarse y generar un impacto mucho más grande. Porque alguien diría, bueno, es una pequeña vulnerabilidad, sí, pues es una pequeña vulnerabilidad, pero ve hasta dónde puede llegar a la afectación de esa vulnerabilidad. No a lo mejor indirectamente en ti o en tu aplicativo, sino alrededor de todo lo que hay alrededor de ese aplicativo. Como el caso del sector energético. Hasta allá llega ese problema de las vulnerabilidades. Por eso digo que vivimos en una ciberpandemia. Y otro concepto que utilizo es el concepto de ciberefecto mariposa. Sabemos que la teoría del caos habla de que hay una parte por ahí que dice que el efecto de aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar inclusive un tornado del otro lado del planeta. Digo, no voy a entrar en teoría del caos, es todo un tema ya, pero si lo aplicamos a nivel de vulnerabilidades en los aplicativos, tenemos eso. Y aquí está el ejemplo que les ponía con la parte de energía eléctrica. Es una pequeña vulnerabilidad, no pasa nada, pero si alguien sabe explotarla, el efecto que puede provocar es mucho más grande de impacto. De ahí porque lo digo que es el ciberefecto mariposa. Entonces, siempre es recomendable generar desde un principio código seguro. Y bueno, ¿dónde empieza esta parte de generación de código seguro? Empieza, chicos, desde el levantamiento de los requerimientos. Generalmente, cuando alguien nos pide un desarrollo, nos dice, o vamos con él, y nos dice qué es lo que quiere el aplicativo. Pero en ningún momento cuestionamos y tampoco el usuario nos dice qué es lo que no quiere hacer el aplicativo. Entonces, cuando hacemos este levantamiento de requerimientos, de lo que nos piden, sí, ok, dame todo lo que quieres que haga y lo analizas. Y posteriormente en una segunda entrevista, le preguntas qué es lo que no quiere que haga tu aplicativo. Desgraciadamente, si no sabemos qué es lo que no quiere que haga el aplicativo, no sabemos qué esquemas de seguridad tenemos que poner. Que es otro de los grandes detalles. Generalmente todos los usuarios, quiero esto, quiero el otro, quiero aquello, pero nunca se ponen a pensar las implicaciones de seguridad. Ya cuando tú llegas, oye, es que tu aplicación maneja tarjetas de crédito, ¿estás seguro que quieres que todo el mundo vea las tarjetas de crédito? No, eso no lo quiero, ¿no? Entonces empieza a pensar en qué elementos de protección tengo que poner el aplicativo. Entonces la seguridad no nada más tiene que ver con la codificación segura, el tirar código seguro, el validar entradas, como dije, utilizar este cifrado adecuado, etcétera, sino también tiene que ver con, desde un inicio, los requerimientos tanto funcionales como los requerimientos de seguridad.
Si tenemos esos dos, entonces sí ya podemos tener mayor fundamento para desarrollar nuestra aplicación en forma segura. Aaron, una pregunta, ¿hasta qué hora, hasta cuánto tiempo tenemos todavía o ya estamos sobre tiempo? Estamos justo al límite. Normalmente reservamos unos 5 minutos para preguntas y respuestas. No sé cómo Entonces, andemos ahorita con la presentación. no estamos bien. Entonces, si quieres, porque yo iba a preguntar si hasta aquí alguna pregunta, comentarios, inquietudes, para entrar a esta parte de las preguntas. Sí, muy bien. Pues podemos aprovechar entonces para entrar a la ronda de preguntas. Bueno, inicialmente, por regla, tenemos que empezar por aquellas que están colocadas en el chat. No sé si tengan alguna pregunta a la audiencia relacionada con este tema. En el chat ahorita no hay ninguna colocada, entonces, sin problema pueden abrir micrófono, presentarse rápidamente y hacer la pregunta. Sí, buen día. Soy Jesús Navarrete de Ciencias de la Computación. Tenía una duda acerca de qué opina usted sobre la seguridad en el uso de JSON Web Token, que actualmente se está viendo mucho sobre eso de colocarlos para tanto manejos de sesiones, y otra tokenización de información. Son buenos, sí funcionan, de hecho es una muy buena manera de hacerlo, pero acuérdense, de nada me sirve utilizar la tokenización tipo JSON si internamente el aplicativo no tiene un control real de las sesiones. Primer punto. Segundo punto, como sabemos, ese tipo de tokens manejan 3 secciones. Si la sección de datos utilizo también un cifrado no robusto, pues también lo pueden romper y nos pueden llevar, se los pueden robar como tal. ¿Tiene mayores esquemas de seguridad que un cookie tradicional? Sí, efectivamente. ¿Funciona mejor? Sí, pero depende 100% de que el aplicativo tenga un buen manejo de sesiones, que los algoritmos de cifrado que estemos utilizando sean algoritmos cifrados robustos, para que realmente podamos aprovechar sus características completas. Sin embargo, como dije, tiene sus vulnerabilidades. Hace 2 años, 3 años, se encontró una vulnerabilidad al GWTs, que son exactamente estos, y alguien encontró que podía romper y podía crear el segundo campo, que es donde parte de datos, meter datos. En este caso, ellos metieron una web shell y cuando llegó del lado del servidor, levantaron una terminal en forma remota. Pero ahí dependió porque el cifrado no era robusto y no había un control real de la parte de sesiones. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Inquietudes, chicos? Aprovechen. Yo tenía una duda, bueno, no, es entre duda y comentario. Es relacionada con las contraseñas, un tema algo controvertido. No recuerdo, pero hace poco por ahí me salió un video donde, no recuerdo qué sitio web era, pero había por ahí alguno donde nos permitía intentar contraseñas, o sea, meter contraseñas y nos hacía como una estimación de, supongo que con algún método en particular, cuánto tiempo se tomaría en craquearlas, ¿verdad? Si alguien quisiera hacerlo. Y pues ahí podías medir pues más o menos el nivel de seguridad de tu contraseña. ¿Hay alguna recomendación para eso? ¿Cuál sería en caso de que lo hubiera? Uno, el entrar a esos sitios donde dice, a ver qué tan buena es mi contraseña y te dan tu calificación de tu contraseña y meter su password es lo peor que pueden hacer. Porque muchos de esos sitios sí te dan una calificación para que no digas, pero se dedican a estar recolectando passwords. Sí. Entonces estás llenando una base de datos. Entonces procuren evitar ese tipo de sitios. Ahora, hoy en día hablar de un buen password, para empezar ya no se utilizan passwords de una sola palabra como estábamos acostumbrados. Hoy en día lo ideal de un buen password es que sea una frase, inclusive sin utilizar los caracteres especiales. Porque un problema que tienen los caracteres especiales para los usuarios es que a fin de cuentas van a terminar anotándolo en algún papelito, en un post-it pegado junto al monitor o debajo del teclado o a algún lado. Es más fácil que el humano nos acordemos de una frase, como la ex esposa del príncipe Carlos de Jan Spencer,
que acordarnos de gatito, punto, interrogación, 27, W mayúscula, etcétera. Entonces, lo ideal hoy en día para hablar de password tiene que ser frases. De tal manera que la propia frase también me permite tener una longitud de al menos 16 posiciones, que es lo que realmente hace un robusto un password. Un password es tan robusto como tan largo sea. Entre más largo, mejor. Y evitar los caracteres especiales ya por lo mismo. La robustez ya no le dan los caracteres especiales, lo da la longitud. ¿Estamos? Sí, ok, entendido. Gracias. ¿De qué? Por mi parte, me gustaría entonces aquí voy a compartir pantalla, si me lo permite, para leer un reconocimiento que se le va a hacer llegar por correo electrónico. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada otorga el presente reconocimiento al doctor Mario Farías Celinos por impartir el seminario Las implicaciones de la ciberinseguridad en el desarrollo de aplicaciones. Firma el mero mero de aquí del departamento, el doctor Pedro Gilberto López Mariscal, quien es coordinador de posgrado de Ciencias de la Computación y con fecha de hoy. Muchas gracias. No, pues a ustedes, gracias.